¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Bueno, eso es Secretos de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital que estará en el Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio. O sea, ya está. ¿Sabes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el 23 de agosto. Vi que muchos ya han ido, ¿ah? La Pancito fue el otro día. ¿En serio fue? Sí, Ay, fui. sí, la vi en la Vi historia. a mucho ahí, los contadores. Oye, con el Seba queremos ir, anda con nosotros. Po. Voy a ir. Eso. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuesto a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Tía, tío, ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas ya están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargos en la boletería del Teatro Nescafé con un 20% de descuento para socios y socias de la Comunidad de las Artes. Nescafé, me gusta el arte. Te gusta el arte, siendo las 9:27, nos vamos al puesto número 3, porque justamente el cuestionamiento a las cifras de pobreza del presidente José Antonio Kast a la última encuesta CACEN 2024 provocaron una ola de críticas desde ex autoridades de gobierno de Gabriel Boric y dirigentes de oposición. El viceministro del Interior y Seguegov, Claudio Alvarado, salió a matizar al mandatario y aseguró que aquí no hay cuestionamiento a los datos o las cifras. La controversia escaló porque Kast había contestado explícitamente que si cuestionaba la CACEN, lo que provocó que acusaran al Ejecutivo de un intento por desacreditar la institucionalidad estadística del país. Y quién mejor que explicar todo esto, nuestro rey del facto, Camilo Espinosa, ya se está sumando a la mesa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, Kim, ¿cómo estás? Aquí está. Oye, Qué rico verte esta mañana. sí, también está guapísimo. Oye, muy buena entrevista. La estaba Sí, escuchando tú muy muy atento. bueno. Increíble. Muy bueno, siempre Aldo nos deja buenas cositas. ¿Por qué es tan importante la CACEN y por qué es tan grave o tan delicado cuestionar la CACEN? ¿Cuál es el meollo de todo esto, querido Rey? Mira, es difícil de entender y es difícil de explicar. Voy a tratar de hacer el esfuerzo porque estuve ayer conversando con personas expertas en esto, leyendo documentación respecto a la CACEN del 2024, que es la que ha generado polémica. Sí. Pero para hacer una historia breve de la CACEN, es un invento de la dictadura. La CACEN es un invento para justamente medir la pobreza. Siempre se ha dicho, y esto como en el mundo de las ciencias sociales, que mientras a la izquierda le interesa la extrema riqueza, por así decirlo, perdón, a la izquierda le interesa la extrema riqueza, como qué es lo que ocurre en las clases altas, a la derecha siempre le ha interesado qué es lo que ocurre en las clases bajas. Entonces inventa estos instrumentos justamente para realizar algo que también fue un invento de la dictadura, que es la focalización, en el fondo donde nosotros priorizamos los recursos para justamente evitar lo que son la transmisión de derechos universales para todos, la educación pública, que es más o menos son las banderas que tenía la izquierda en el siglo XX. Dicho esto, la CACEN, pese a ello, fue ganando mucho prestigio con el devenir de los años. O sea, fue un instrumento que efectivamente lograba tener una caracterización de lo que ocurría en términos generales en la sociedad. Y ahí pudimos también tener tal vez la base más importante como fuente en términos de políticas públicas, incluso más que el censo. Es un instrumento que facilita, digamos, la comprensión de los fenómenos sociales y las cosas que están ocurriendo. Sobre todo es como una gran foto del país. Y es para construir políticas públicas acorde a aquello. Exactamente, focalizar algo que no cambiaba. Eso sí sigue manteniendo hasta ahora. Tal vez se puso en cuestionamiento un poco en el estallido social, pero en términos globales es una fórmula de realizar políticas sociales que se mantiene hasta ahora. Dicho eso, el año 2024 se realizó un gran cambio metodológico. Y el cambio metodológico, y yo digo gran, pero es algo que en verdad está muy focalizado en, digamos, el mundo de la ciencia social, las personas que estudian y que forman parte de estos análisis que realiza la CACEN, que es lo que se denominaba el alquiler imputado. Lo explico muy brevemente y ojalá hacerlo de la mejor forma. De hecho, le pedí como a la IA que me ayude como a estructurar un buen ejemplo. El tema del alquiler imputado era que las personas que, por ejemplo, eran propietarias de una casa, pensemos en una familia de una pareja de abuelitos,
que vive en su casa, una casa que ya es propiedad de ellos y por la cual no pagan arriendo, pongámosle que ellos reciben una pensión de 300.000 pesos en Ya. suma entre ambos. Lo que se hacía antiguamente con el alquiler imputado era decir, bueno, ellos no pagan casa, pero de todas maneras no se puede considerar que esos 300.000 pesos sean, por así decirlo, líquidos. Entonces se le sumaba algo así como 200 lucas extras que se pagarían en teoría por arriendo. Entonces, en general, estas personas, en lugar de como que en el papel de la casa señalara ellos ganan 300.000 pesos, sumaban 200 lucas más, entonces tenían 500.000 pesos. Ya. ¿Cachai? Entonces, en el fondo era un mecanismo que en el fondo está pensado justamente para ver esa realidad, esa distinción que se hacía entre arrendatarios y personas que en el fondo eran propietarios. Como que los propietarios se le trataba de subir más el estándar y de esa forma, en términos de ingreso, no quedaban como en un umbral de pobreza, por así decirlo. Lo que provoca ese cambio, en términos concretos, es que lo que debió haber resultado es que hubieran más pobres, ¿cierto? Porque en el fondo las personas que antes ganaban 300.000 pesos o recibían 300.000 pesos, pasaban a 500.000 pesos, ahora vuelven a tener 300.000 pesos. Baja, ¿cachai? El tema es que no ocurrió eso. No aumentaron los pobres, pese al cambio metodológico. Hubo, de hecho, tengo acá el detalle, disminución en prácticamente todas las mediciones que se hacen en términos de pobreza. Por ejemplo, pobreza por ingreso bajó de 20,5 a 17,3. Pobreza extrema bajó de 8,5 a 6,9. Pobreza multidimensional cayó del 20 al 17,7. Pobreza severa pasó del 7,8 al 6,1. Todo bajó. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es más o menos lógica y lo podemos comprender sobre todo porque es justamente la CACEN post pandemia, así como en plenitud. O sea, la gente volvió a tener pega, hubo todo un proceso. Reactivación económica. Una reactivación económica. Pero además, dice el mismo informe de la CACEN, te dice a ti que por el tema, por ejemplo, hubo una serie de bonos o de bonificaciones, beneficios estatales que también ayudaron a subir. El principal ejemplo de todo esto es la PGU, que entra en vigor, en un vigor importante en esa época. Entonces, tú tienes ese mapa que lo que hace es recuperar que en el fondo las personas no estén en un escenario de pobreza que en el fondo los perjudica, y vemos esa alza, por ejemplo. Este gráfico es muy bueno porque justamente en el escenario, digamos, estallido pandemia, hay una alza de la pobreza. Crece la pobreza en esos tres niveles, que son la metodología del 2024, la metodología del 2013 y la metodología del año 87, hasta un 28,3 crece la pobreza. O sea, si te fijas, la nueva metodología lo que hace es decirte van a haber más pobres. Y sin embargo, lo que ocurre es que sigue bajando. Claro, y que baja a niveles distintos, por ejemplo, hoy día en la actualidad, a niveles que son más bajos que pre-estallido, pre-2019. Claro. Entonces, en el fondo, algo que debiese interpretarse como una buena noticia ha recibido la crítica, y esto es importante establecerlo, porque una cosa es la crítica política y otra distinta es cuestionar que acá hubo un error, como un error metodológico. Entonces, ¿Qué es lo que dijo José Antonio ¿qué es Cast? lo que ha dicho? Ojo, lo ha dicho desde campaña. Sí. Esto lo articularon, fue un discurso que se articuló dentro del equipo de campaña, el equipo económico de campaña de José Antonio Cast, donde Jorge Quirós, por ejemplo, era un puntal importante. De hecho, esto es una idea de Jorge Quirós. Sí, de hecho, Cast respaldó este cuestionamiento citando una entrevista que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo en el año 2023 en el Libero. Sí. Y en esa oportunidad, Quirós habló de una falta de criterio en la medición de pobreza y citó las palabras de su actual ministro de Hacienda. Claro, pero lo que en verdad creen ellos es que ellos dicen la pobreza no se puede como maquillar o resolver a través de bonos o beneficios estatales, que puede ser una crítica legítima. Incluso puede que yo esté de acuerdo con eso. Eso es cierto. Como que, obviamente la pobreza en términos de estabilidad es mucho mejor que le llegue a las personas a través de la disminución del desempleo, que en verdad mejoren los sueldos y un montón de otros elementos, con lo cual incluso puedo estar de acuerdo con esa crítica. El problema es que acá lo disfrazan como error metodológico. Claro. Y eso le valió que desde el ministro Alvarado, que salió un poco no a desmentir, pero al menos sí a matizar los dichos de Cast. Pero esto lo dijo ayer en una entrevista, lo volvió a recalcar por primera vez como presidente, y eso es interesante, porque en campaña, bueno, dentro de todo en campaña se puede decir cualquier cosa, ¿cachai? Como que cada brutalidad aparece en campaña, o sea, ojalá que no pasara, pero suele pasar y en el fondo hay como un umbral distinto, pero ya cuando eres presidente y cuando eres autoridad,
y tiene que ser la persona que finalmente representa a las instituciones. Y estás criticando una institución importantísima como el INE, que finalmente, o en el fondo todos los organismos que están detrás de la CACEN, porque entiendo también que está la Universidad Católica y hay otras instituciones que funcionan detrás de esto, pero en términos generales, el tema de lo que ocurre con la CACEN, el gran problema es que justamente es un instrumento válido, que es reconocido internacionalmente. Yo hace un tiempo había hecho justamente también una investigación nada que ver para saber en el fondo cuál eran la validez que tenían nuestros instrumentos, y la CACEN está indicada como uno de los mejores. Por ejemplo, en Latinoamérica es líder. Es como, no hay mejor instrumento en Latinoamérica que la CACEN. En términos internacionales hay otros que meten otros índices y que a lo mejor son más internacionales. Por ejemplo, en Europa están muy con el rollo de investigar la felicidad de las personas. Entonces, esos estudios de felicidad, aquí en Chile como que no pescamos, eso como que no forma parte ¿Qué es ser del feliz? tema. Nada. Claro, no sé si han cachado Finlandia, el país más Aliméntate. feliz del mundo y cosas como, O sea, feliz. como de esa índole. Claro, en Chile como que en verdad eso no forma parte de la CACEN y en verdad ninguna medición original del Estado. Pero el tema es que le salió todo el mundo a cuestionar a José Antonio Cast, que en el fondo lo que hizo fue defender la tesis de Jorge Quiroga, Abrazo Partido, y salieron desde el ministro Alvarado, salió Carla Rubilar también, que fue ministra de Desarrollo Social, que le dijo, yo puedo estar de acuerdo con la crítica política, y ella hizo la misma distinción que yo le hice. Hay una crítica política, pero acá no hay ningún error metodológico, de nada. Claro. Y salió hoy día en la mañana también Giorgio Jackson en entrevista con T13, en donde básicamente, que también fue ministro de Desarrollo Social, también salió ayer, ojo, Javier Toro también es ministro Sí. de Desarrollo. O sea, todas las autoridades Carolina que en el Toá fondo, también. por las que, claro, por todas las autoridades, Carolina Toá ayer, inmediatamente después de la entrevista. Bueno, sí. Fue como que escuchó la entrevista y no lo podía creer. Clarisa Hardy estuvo en Turno PM En también Turno PM ayer, comentándolo. sí. Ujú. ¿Qué dijo Giorgio Jackson? Hoy día lo escuchamos en T13 en la mañana con Iván Valenzuela. Esto dijo el exministro de Desarrollo Social, el líder del Frente Amplio, Giorgio Jackson. A ver, lo extraño es que esta controversia vive solo en la cabeza de Jorge Quirós y de José Antonio Cast, porque si uno le pregunta a cualquier persona que haya trabajado de cerca o que haya analizado de cerca cualquiera de los últimos procesos de la encuesta CACEN, podrá corroborar que, bueno, las reducciones de la pobreza informadas, decir que se trataron de un error, es 100% incorrecto, no 99 ni 99,5. Es 100% un error. La CACEN, tanto la 2022 como la 2024, fueron calculadas por metodologías vigentes, donde participa no solo el Ministerio de Desarrollo Social, que coordina, sino también el INE, la Universidad de Chile, CEPAL, el PNUD, paneles de expertos que son transversales políticamente, y obviamente, como se ha hecho desde el 90 a la fecha, hay mejoras en las distintas metodologías y se van perfeccionando, pero nadie ha puesto en duda los resultados y por lo tanto, insisto, esta controversia existe en dos cabezas, en la cabeza de Jorge Quirós y en la cabeza de José Antonio Cast. Que son los que están en este bote finalmente, pero que no son cualquiera. No son cualquiera. El ministro de Hacienda y es el presidente de Chile. O los dos presidentes, no sé cómo se ordena o los dos presidentes de Sí, Chile. oye, No sé. quiero hacer una precisión, que Dale. dije que participaba la Católica en la CACEN, Ujú. y claro, la CACEN es una encuesta que se hace, digamos, un esfuerzo interinstitucional, el Ministerio de Sí. Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, y en la oportunidad del año 2024, en verdad, no estuvo la Católica, estuvo el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Que también se la van turnando, porque la Católica estuvo la CACEN anterior, son los que finalmente hacen el levantamiento de información. Una pequeña precisión de lo que había señalado anteriormente.